Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Encontramos, queridos oyentes, en este programa de Al Día con la Iglesia Radio, esta ocasión que tenemos desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones de conversar sobre iglesia, sobre actualidad, sobre todo lo que acontece aquí en Medellín y también en la iglesia en el mundo. Hace 8 días tuvimos un programa maravilloso, pudimos conversar sobre el jubileo de los jóvenes y hoy tenemos otro programa maravilloso que queremos compartir con 2 invitados de la casa que siempre están por aquí cerquita de nosotros, que nos enseñan todo el tiempo y qué rico que podamos hoy tener esta conversación. Los esperamos a ustedes para que se queden hasta el final. Si de pronto no pueden escucharnos todo, pues saben que este programa lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales, en YouTube como Arquidiócesis de Medellín y en Spotify como Al Día con la Iglesia Radio. Eni, ¿cómo estás? Como siempre tú acompañándome en esta mesa de conversación. Qué rico, Vale, que nos podamos reunir de nuevo en este espacio que ya yo creo que nuestros oyentes lo saben, nosotros nos disfrutamos mucho, aprovechamos estos espacios para aprender nosotras, igual que todos los que tenemos la fortuna de escuchar y de compartir con nuestros invitados, y pues traemos esos temas que obviamente ustedes lo saben, son temas importantes para nuestra iglesia, que son temas de actualidad y este pues no es la excepción. Definitivamente hoy vamos a hacer un viaje por la historia para que aprendamos de un lugar muy emblemático y muy especial para toda la familia arquidiocesana. Así es, nada más importante, creo que reconocer los espacios que nos permiten ser comunidad, ser iglesia, esos lugares de culto que son fundamentales para la vida eclesial. En este caso vamos a hablar entonces de ese templo que nos congrega como iglesia, que es la Catedral Metropolitana. Estamos en el marco de una celebración muy importante, 75 años de su dedicación y 94 de su fundación, pero esto tiene más largo y ancho porque vamos a hablar sobre la historia de este templo, qué significa y qué ha significado para la historia de Medellín, cómo hoy nos abraza y nos acompaña también desde el centro de la ciudad, cómo responde pastoralmente a tantas necesidades. Entonces, por eso queremos conversar con 2 invitados muy especiales. Invitamos al padre Asdrúbal Rincón. Él es párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima, pero es historiador, sabe muchas cosas, nos va a dar unos datos curiosos maravillosos sobre Medellín, sobre este edificio tan emblemático y también es el delegado de archivo de nuestra arquidiócesis. Así que, bienvenido, padre. No, yo quisiera saber muchas cosas, muchachos. Un saludo para todos, un saludo muy especial al padre Luis Felipe, a las niñas que nos acompañan y también a Eric allá en el máster. Dios les pague por esta invitación. Una vez más me siento muy feliz de poder compartir con ustedes y yo creo que más que muchos conocimientos, sí soy un gomoso de la historia y amo mucho la historia de nuestra ciudad porque infortunadamente la hemos ocultado tras las calles nuestras, los edificios tan lujosos, muchos de ellos, está escondida una historia muy bonita de nuestra región, de nuestra ciudad. Bueno, padre, gracias a ti por venir. En definitiva, creo que será un programa en el que aprenderemos muchísimo y nos permitiremos conectar con esa historia precisamente de Medellín. Y para complementar esta conversación hemos traído al vicario parroquial de la Catedral Metropolitana, que hoy se desempeña también en muchas labores pastorales y que acompaña nuestra arquidiócesis de muchas maneras. Él es el padre Luis Felipe Higuita. Nos alegra mucho saludarte, padre. Qué maravilla que estés aquí. Es un pastoralista increíble y que tendrá muchas cosas también para contarnos. Padre, bienvenido. Es el vicario más joven que ha tenido la Catedral Metropolitana de Medellín. Sí. Bueno, un saludo para todos, gracias a todos también por esta invitación y para hablar de este tema tan especial, tan bonito y tan importante para nuestra arquidiócesis como es la dedicación de nuestra Catedral Metropolitana. Así que también un saludo muy especial para todos los de aquí de la mesa y a quienes nos escuchan también un abrazo muy grande y esperamos que aprendamos bastante de este tema que vamos a conversar.
Así es, padre, gracias a ti también por estar aquí. Comencemos entonces con nuestra conversación de hoy, que en definitiva nos va a llevar unos años antes, yo creo que incluso un siglo antes, en un contexto de Medellín en el que se dio pues como este tema de crear una catedral. Ya teníamos pues ya teníamos la Candelaria, pero entonces, ¿qué contexto teníamos ahí? ¿Cómo ha sido toda esta historia, padre Asdrúbal? ¿Cómo comienza este proceso de la construcción de la catedral? También porque, un poquito de spoiler, se demoró más de 40 años esta construcción y eso tiene una historia muy importante. Pues la verdad, lo que acabas de decir me inquieta mucho y me hace pensar que cuál fue la intención que tuvo la iglesia de Medellín al construir una catedral tan grande, tan bella como la nuestra, sabiendo que ya teníamos una, que es efectivamente, como tú lo dijiste, la Candelaria. Lo primero que tenemos que decir es que la ciudad de Medellín no siempre fue una diócesis, no siempre fue una iglesia particular. La iglesia particular a la que pertenecía nuestro territorio, pues siempre fue Popayán, hasta muy entrado el siglo XIX, y lo digo que muy entrado porque aunque la diócesis de Santa Fe de Antioquia, o de Antioquia como le conocemos, fue una diócesis fundada en 1804, sabemos que por las condiciones del tiempo, por una cantidad de situaciones políticas y sociales, el obispo solamente pudo llegar en 1828. Entonces, en nuestro territorio solamente tenemos obispo desde esa época, llamado Mariano Jesús Dorjuela y Garnica, un dominico por demás, que llegó pues a Antioquia en el año 1828. Allí se empezó a construir la iglesia y sabíamos que era el centro de la iglesia. Habían algunas anécdotas, como por ejemplo que el obispo, cuando llegó a Santa Fe de Antioquia, no soportaba el calor y decía que por qué la sede no era Medellín, pero en aquel entonces les parecía descabellado y les parecía pues como absurdo que un obispo dijera que por el calor había que trasladar la sede. Él no era como la razón. Ya luego pues en Medellín una superintendencia o un lugar muy especial que de alguna manera representaba la sede diocesana aquí en nuestra ciudad. Funcionaba también allí en la Candelaria, pero solamente hasta 1868 se tomó la decisión de cambiar la sede episcopal de Antioquia a Medellín. Y yo no sé, eso fue como una especie de calmante para Antioquia, que estaban muy devastados porque habían perdido la calidad de capital. Desde 1826 perdieron su calidad de capital. Medellín se convirtió en la capital de la provincia y ya luego en 1878 perder también la sede episcopal. Eso fue un problema muy grande, un problema un poco incluso de violencia. Hubo algunos ataques civiles a propósito de ese cambio de sede episcopal. Y lo cierto es que nuestra sede se llamó Diócesis Medellín-Antioquia únicamente un par de años, desde el año 1868 hasta 1873, cuando ya nos llamamos únicamente Diócesis de Medellín, desde 1868. El año 2018, recuerden ustedes que celebrábamos 150 años de ese cambio de sede. Todavía no éramos arquidiócesis, pero ya cambiamos la sede y por eso celebramos hace algunos años ese aniversario. Lo cierto es que desde el momento mismo en que cambiamos de sede, desde el año 1878, ya obviamente la sede diocesana tenía que tener una catedral. Y la iglesia más bella que teníamos era la Candelaria, construida desde el año 1649. Entonces, ¿qué hacemos? La Candelaria, muy hermosa, blanquita, así como la iglesia de los pueblos, pero era muy pequeña para lo que se pensaba que iba a ser Medellín. Y ya... Porque éramos una villa. Éramos una villa, perfecto, Luis Felipe. Era una villa muy bella, desde 1675, una villa hermosa, la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, que luego pasó a ser la villa de Medellín. Y de repente entonces nos convertíamos en sede episcopal, había que construir una catedral. Y lo cierto era que no teníamos pues como tantas iglesias, estaba San Benito, estaba la Candelaria, estaba en ese entonces obviamente la Ermita de los Arrieros o la Veracruz como se llamó luego. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Una nueva catedral. Y había una perspectiva de que esa pequeña villa se iba a convertir en algo muy grande, porque ya al otro lado de la quebrada Santa Elena, o sea, la ciudad estaba
de la calle que llamamos La Playa actualmente hacia la Candelaria, esa era la ciudad. Del edificio Coltejer para acá no había nada, apenas estaban llenándose los potreros de unas fincas muy especiales, y se le empezó a llamar al sector la Villanueva, porque era una villa distinta, una villa donde habían fincas, donde estaban los ricos, y empezaron a construir grandes casas en lo que hoy llamamos el barrio Prado Centro. Y había un terreno hermoso, baldío. Entonces dijeron, ese terreno tiene que ser para la catedral, un terreno por demás muy grande que cubre lo que hoy llamamos el Parque Bolívar. La catedral se pensó, el primer ingeniero llamado Krusty, así como el payaso de los Simpson, ese ingeniero tuvo como en primera idea construir una catedral que era casi de grande, como la que es actualmente, hasta la mitad del Parque Bolívar, y era algo descabellado. Entonces, amigos, la verdad es que la necesidad de la catedral fue, digámoslo así, una visión futurista de lo que iba a ser Medellín. Y muy acertado. Y muy acertado. Y también qué inteligente, porque sabemos que Medellín es, cuando se convirtió en sede metropolitana, empezó a crecer en muchos aspectos, y la verdad es que fue muy visionario el construir una catedral tan grande, que como sabemos es la catedral, la primera en Latinoamérica de ladrillo cocido y la quinta en todo el mundo. Entonces tiene un valor muy grande en ese sentido. Los ladrillos los construimos aquí mismo, en lo que hoy es el Centro Comercial San Diego, y que era una especie de tejar de ladrillera que le pertenecía a la iglesia, y que ya luego con muchas triquiñuelas y con negocios, pues se vendió para construir el primer centro comercial de la ciudad, que fue San Diego, el segundo en el país, porque el primero fue Unicentro Bogotá. Entonces, qué interesante, pues, como la historia se va tejiendo, y nuestra catedral tiene mucho que ver ahí. Ustedes saben que la madera de la catedral fue sacada de las montañas de Envigado, donde estuvo Pablo Escobar construyendo su cárcel, que por eso se llama la catedral, porque allá sacaron toda la madera para construir nuestra catedral. Toda esa es una historia muy interesante, muy especial. Yo quisiera agregar a lo que dice el padre Asdrúbal. Sí, toda esta construcción de madera que hay en nuestra catedral, por ejemplo el coro de los canónigos, la parte de la sacristía, muchos otros lugares donde hay madera, es de producción colombiana, porque muchos lugares de nuestra catedral pues tienen elementos traídos de otras partes del extranjero, como el mármol de Italia, como los vitrales de España y de Suiza, como el órgano, el reloj y las campanas de Alemania, pero también tenemos producción colombiana. Nuestra cuota colombiana es más de 1.200.000 de ladrillos. Eso es una construcción impresionante. Su perfección en lo acústico, o sea, que sea una arquitectura neorrománica, hace que primero haya un elemento muy bonito en lo acústico, y es que como no había sonido en ese entonces se permitía una acústica muy bonita y muy especial, que a todos los invitamos para que se acerquen a nuestra catedral y se pueda hacer la experiencia de la parte cilíndrica que hay en el coro de los canónigos, en la parte del púlpito también, hablando hacia la columna, permite que se escuche toda la catedral. Entonces es una experiencia acústica muy bonita, y aparte pues esta arquitectura neorrománica permite también una intimidad con Dios. Hace algunos días estuvimos en unas grabaciones y pudimos evidenciar cómo en la hora vespertina de la catedral entran los rayos del sol por los vitrales, se reflejan en cada columna, y eso hace que permita la oración y la intimidad con Dios. Entonces, la catedral es muy bella, hay que irla descubriendo mucho más. Lo vivimos, lo dice el padre Felipe muy claramente. También hemos tenido la fortuna de tener la experiencia del tema de la acústica, que es algo que hoy en día pues nos puede parecer un poco raro pensar que en ese momento, para ese entonces, ya tenían como esa visión de cómo lograr que todas las personas escucharan en un espacio tan grande, pensada de esa manera, desde el audio, desde su iluminación, que todo tenga como ese sentido y que todo nos lleve obviamente a ese encuentro especial. Es algo que es una riqueza para nosotros, y qué rico que podamos ir conociendo, como lo dice el padre, descubriendo como esa riqueza que tiene nuestra catedral. Y pues yo quisiera preguntarles, como que haciendo
digamos, ese recorrido por la historia, me imagino, lo voy a decir de esa manera, no siempre se llamó catedral. ¿O sí? ¿En qué momento fue nombrada catedral? Se pensó desde ese momento para que lo fuera, pero me imagino que tuvo que haber un momento especial en el que se dijo, esa es la Catedral Metropolitana de Medellín. Pues desde que se empezó a construir, obviamente se construyó con la intención de que fuese la cátedra del obispo. Es muy interesante porque su construcción empezó cuando Medellín era solo una diócesis y se terminó ya siendo Medellín una arquidiócesis. Entonces empezó siendo la sede del obispo y ya se convirtió en la sede del arzobispo, una sede metropolitana. Pero siempre, desde el principio, la pretensión es que fuese la Catedral de Medellín. Y obviamente se hizo todo el traslado respectivo de la Candelaria a la catedral. Tuvo una cantidad de, digámoslo así, de inconvenientes para su construcción. La primera parte, que fue el primer diseño, que ya había hecho una mención de aquel arquitecto italiano Crossi, pues tal vez no funcionó para la iglesia, tal vez era un plan un poco descabellado, de pronto no se tenía la pretensión era como una catedral muy grande y muy fría, como hay muchas catedrales, muchas basílicas que hay en el mundo. La idea de nuestra catedral, y por eso se hizo en ladrillo, es la idea de que fuera un hogar. El ladrillo cocido siempre hace referencia al hogar. Entonces era la pretensión. Medellín siempre ha sido una ciudad entrañable. Sus habitantes siempre se han caracterizado por ser muy cercanos, por sentirse familia. Uno se sube en el metro en Medellín o en un bus y a los 5 minutos ya se hace amigo de la persona que está al lado, con solo preguntarle cómo está el clima, entonces ya terminan siendo amigos. Hay gente que se conocieron en un bus o esperando, por ejemplo, la atención en una EPS, porque somos una sociedad muy entrañable que aprendió a confiar mucho, aprendieron a confiar mucho los unos en los otros y definitivamente la catedral nuestra fue construida con ese carácter entrañable, de que fuera una iglesia muy entrañable. Yo muchas veces me lamento, pues sabemos que nuestra catedral es magnífica, es espectacular, pero me lamento muchas veces de que infortunadamente el sector en el que la catedral está esté tan deprimido, y siento que las autoridades, que el gobierno de nuestro municipio de Medellín no ha hecho lo suficiente para hacer que las cosas sean distintas. Me deprime mucho ver cómo en plena Parque Bolívar hay un microtráfico que se ve, que es evidente. Entonces uno ve un panorama, basta con uno pararse en la fuente y ver a un lado, por ejemplo, que están vendiendo tusi o están vendiendo cualquier otro tipo de droga de esas peligrosas, pero en una esquina está la policía conversando y hablando por el celular, y en otra esquina ve uno, por ejemplo, los turistas con esa ansia de saber, de conocer más de nuestra región. Yo creo que deberían haber medidas mucho más fuertes para salvaguardar lo que se supone que es el centro de nuestra ciudad, el parque principal de nuestra ciudad, que es el Parque Bolívar, y una catedral tan hermosa. Yo me sueño con el día en que podamos volver a ese tiempo cuando éramos niños y nos traían al Parque Bolívar y nos montábamos en los animalitos con ruedas y el trencito y la gente comía algodón de azúcar en el parque. Era muy bonito. Estoy hablando de la época de mi niñez, que es empezando los 80s, cuando todavía el Parque Bolívar era un lugar únicamente dedicado a la familia. Ojalá que volviéramos a eso, pero siento que las autoridades no han mirado algo tan bonito como es toda esa zona tan bella que rodea nuestra catedral. En 1931 fue que se inauguró nuestra catedral, es decir, estamos cumpliendo 94 años, pero el 11 de agosto su dedicación, y por eso este año son los 75 años de nuestra catedral. Y muy de acuerdo con lo que dice nuestro padre Asdrúbal. Yo siempre he pensado algo, padre, y todos los que nos escuchan, y es que las periferias de la ciudad están en el centro de la ciudad. Y nuestra catedral pues está ubicada en esta compleja realidad social. Y sin embargo yo creo que también es la oportunidad de evangelización, ¿cierto? De más fuerza en la evangelización, del testimonio,
de darnos cuenta de que nuestra catedral es muy especial porque es la cátedra del obispo, pero también es una parroquia donde tiene la misión de dar testimonio, de evangelizar y de llegar a todas estas periferias que están en el centro de la ciudad. A mí me ha parecido muy bello trabajar cerca de la catedral porque primero es un oasis en el medio de lo convulso del centro. Siempre que se entra a ese lugar hay algo que te roba el aliento, precisamente como por ese lugar de Dios que es tan hermoso, pero también porque es un lugar que acoge al que sea que pase, y que eso es, pues es de por sí algo muy lindo que nos debe llevar desde este programa y en general como con la catequización de nuestra catedral, pues verla como ese espacio que merece ser visitado. Este año nos ha invitado muchísimo a peregrinar hacia la catedral, que ha sido algo muy hermoso, pero que nos hemos dado cuenta pues de la magia que hay ahí, pues como que hay muchas personas que son de aquí y no habían ido nunca a la catedral. Sí. Y tener ojos de turista en la ciudad de uno es una cosa muy bella porque lo permite como descubrir muchas cosas muy hermosas ahí. Hablabas, padre, sobre la dedicación, que quiero que nos detengamos un momento en eso, porque la catedral, siempre decimos la catedral, así la nombramos, pero es Catedral Basílica Metropolitana del Inmaculado Corazón de María, de la Inmaculada Concepción, perdón. Y eso tiene unas implicaciones también, que la Virgen María hace parte de esto, que fue pensado también. Entonces quisiera que revisáramos un poquito qué significa esa dedicación del templo, qué significa dedicar un templo, y en qué interviene ahí pues pues la Inmaculada Concepción de María como un eje fundamental como en este proceso pastoral, pero también del templo. Bueno, dedicación significa consagración, ¿cierto? Entonces se consagra nuestro templo parroquial, nuestra catedral, bajo la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y se convierte como en un espacio de crecimiento, ¿cierto? En nuestra arquidiócesis se convierte en nuestra catedral en un espacio de encuentro, en un espacio de crecimiento en la fe, de crecimiento también en la compasión, donde lo vamos a hablar mucho más adelante con las actividades pastorales que se están efectuando desde la caridad, pero también se convierte en un espacio de fervor y devoción a nuestra Madre María. Bien sabemos que nuestra Madre María es Madre de Dios y Madre nuestra, y por ello se consagra nuestra catedral a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Asimismo, creo que es el 5 de agosto, padre, no sé, que se celebra la dedicación de Santa María la Mayor, ¿cierto? Sí, perfecto. En Roma, ¿cierto? Perfecto, sí. Entonces es como esa unidad de las catedrales bajo el amor materno de la Santísima Virgen María. Tan bonita esa conexión que haces ahí, padre Luis Felipe, y es porque lo comentábamos con las niñas, yo creo que en estos días, y es que en el mundo hay 4 basílicas mayores que están todas en Roma, que son la Basílica de San Pedro, que es una parroquia, la Basílica de Santa María la Mayor, la Basílica de San Pablo Extramuros y la Basílica de San Juan de Letrán, que es la madre de todas las iglesias, es la catedral del Papa, la Basílica de San Juan de Letrán. Y cómo a partir de ahí en el mundo hay pequeñas basílicas. La palabra basílica viene de reino, o sea, donde reina el Señor. Es una cosa fantástica, es bellísima. Y nuestra iglesia catedral es una basílica, ya lo dijo el padre Luis Felipe, es parroquia por demás desde el año 1972. El que quiera bautizar a su hijo en la basílica, en la catedral lo puede hacer, o algún matrimonio. Infortunadamente también me ha tocado acompañar varias exequias allí en la catedral. Entonces es el centro de nuestra fe. Yo pensaba en estos días, precisamente el día que vine a celebrar el jubileo con mi comunidad parroquial, yo pensaba qué interesante sería, por ejemplo, que todas las parroquias de Medellín en sus fiestas patronales tuvieran un día donde toda la parroquia se volcara a la catedral para estar unida al centro. Entonces, supongamos, estamos celebrando mi fiesta patronal Santa Rosa de Lima, listo, en agosto vamos, pues nosotros lo hicimos este año sin esa intención, pero lo pensaba yo,
que tan bueno que sintiéramos la catedral como la madre de nuestra iglesia de Medellín, que no es una iglesia que está en el centro de Medellín olvidada, una iglesia donde hay drogadictos en la calle, donde se ejerce la prostitución a sus lados, sino que es en verdad el centro de la fe de nuestra ciudad. Y así como por ejemplo lo decía Vale, como que ese lugar tan especial como ese oasis en medio de un centro convulsionado como el nuestro, que se convirtiera en verdad en un referente de la fe de nuestra ciudad. Y yo creo que este programa tiene también la intención, no hacer un recorderis histórico, no solamente de invitar a que todos conmemoren los 75 años de la dedicación, sino a que recordemos que es el centro de la fe de nuestra ciudad. Es el corazón, lo pensaba mucho, porque no solamente es el corazón de la ciudad, es el corazón de nuestra iglesia. Y una de las cosas que normalmente solemos escuchar a veces como en los comentarios de las personas es: pero pasas y la encuentras cerrada. Hay muchas personas que lo dicen de esa manera. Y yo siento que es también un poco de desconocimiento. Obviamente, si tú pasas en un horario determinado, pues no siempre la vas a encontrar abierta. Hay que almorzar. O sea, ¿verdad? Pues es como que a veces es también ser un poco conscientes de, lo hemos dicho ya, el sector en el que está, y obviamente hay algunos momentos en los que has de encontrarla cerrada, por supuesto, pero yo, y Valentina lo dijo, y de verdad creo que lo podemos decir con toda la tranquilidad, que trabajamos acá tan cerca, pues la encontramos abierta la mayor parte del tiempo. Y qué rico que pues empecemos a sentirla precisamente como el corazón, no solo de nuestra ciudad, sino también de nuestra iglesia, y empecemos a tenerla como ese lugar en donde realmente llegas y te alimentas y puedes entrar a las Eucaristías en el horario en el que quieras, para también sentirte acogido por esa familia que se gesta dentro de la catedral, que son personas que llegan de todas partes, que eso me parece muy bello. Pues en tu parroquia y en tu barrio están las personas de tu barrio, pero al ser el corazón de nuestra iglesia, acoge a personas de todos los lugares de nuestra ciudad, acoge a personas incluso que vienen de otros lugares del mundo, que se maravillan con ella. Pues qué rico que nosotros también empecemos a maravillarnos con la riqueza que tenemos dentro de nuestra ciudad, en ese corazón que es la arquidiócesis. Sí, a veces suele pasar que exageramos un poquito, entonces pasa uno una vez y dice, no, es que siempre está cerrada, ¿cierto? Pero no, yo a veces me siento como el hijo que vive con la mamá, como ese hijo que vive con la mamá y que todo el tiempo está recibiendo los hermanos que llegan con sus familias a estar ahí en la casa y después vuelven y se van. Así me he sentido este año. Y es como recibir a mis hermanos sacerdotes que llegan con sus parroquias, que llegan con sus comunidades, celebran la Eucaristía, poderlos recibir, orientar frente al jubileo, acompañarlos, y ya luego ellos se van con sus comunidades y quedan esperando a ver qué otro hermanito va a llegar con su familia y con su comunidad. Entonces ha sido un espacio muy bonito y muy especial. Pues nuestra catedral tiene el horario de... A las 6 de la mañana se abren sus puertas y se cierran a la 1 de la tarde. Durante toda la mañana está abierta, Eucaristía a las 7 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del día. Se cierra a la 1 de la tarde y vuelve y se abre a las 4:30 de la tarde hasta las 7 de la noche, porque hay Eucaristía a las 6 de la tarde. Todos los viernes está abierta todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, porque a las 3 de la tarde tenemos Coronilla de la Misericordia y a las 4 de la tarde también Eucaristía. Y los sábados también está abierta todo el día, porque tenemos a las 5:30 vísperas solemnes y a las 6 de la tarde también Eucaristía. Y así. Entonces siempre nos movemos durante todo el día, la hora santa también los miércoles a las 6:30 de la tarde. Entonces es un espacio de encuentro, de oración, y lo que tú decías ahorita, que llega tanta gente de todos los estratos, de todas las necesidades, de todos los problemas. Yo siempre he pensado que en la confesión uno conoce la comunidad. Entonces ya más o menos dimensiona los pecados que llegan a nuestra catedral. Entonces es un espacio de comunión. O sea, nuestra catedral es un signo de comunión para la iglesia, porque ahí llegamos todos. Como buena madre nos acoge a todos, nos recibe a todos, desde el mejor vestido hasta el que está en harapientos, pero todos pueden llegar. Qué lindo pensarlo de esa manera, porque siento que nos hace saber que no es algo
que visitamos, sino que es algo en el cual vamos a sentirnos como en casa. Y que nos espera. Y que nos está esperando, que eso es lo más lindo. Hay algo que el padre Asdrúbal mencionaba ahorita, y es que la catedral se hizo parroquia muchos años después de haber sido fundada, y quiero que ahondemos en eso porque esa realidad de parroquia hoy hace que tenga una vida parroquial, y esa vida parroquial responde a muchos frentes de evangelización, frentes de caridad, frentes pues de liturgia, y que siento que es algo que muchas personas pensarán, porque puede que no sea la misma dinámica que una parroquia de barrio que tiene su comunidad muy fija, que siempre está ahí. Tiene dinámicas distintas, pero tiene una connotación de parroquia. ¿Qué significa eso de que sea parroquia? Ya ahorita nos mencionabas los sacramentos, que es fundamental, pero ¿qué implicaciones tiene eso? Y que creo que este año ha cambiado mucho la dinámica, precisamente porque la presencia del padre Felipe, que es tan joven, que es tan amante de lo pastoral, pues le ha dado como una connotación muy valiosa a esto de ser pastoral y hacer pastoral. Yo creo que lo que dices, Vale, es muy cierto. O sea, este año es un año no solamente por nuestro jubileo, sino en todos los sentidos. Es un año muy especial porque la catedral ha florecido mucho a nivel pastoral. No quiero decir que antes no lo haya hecho, pero no en el sentido que lo está haciendo en el momento, ya que pues siempre por el hecho de ser catedral muchas veces se piensa que es, digámoslo así, una iglesia estática, donde simplemente el obispo llega y hace las celebraciones, etcétera. Pero desde el año 1972, que la catedral es parroquia, ya se realizan actividades pastorales, ya la celebración de la Semana Santa es muy concurrida, y para mí siempre lo he pensado que la Semana Santa es un gancho pastoral muy especial, pero obviamente en el pasado la catedral fungió únicamente con ese carácter de ser la cátedra del obispo. Obviamente la catedral siempre tiene que tener una parroquia donde se hagan los sacramentos, donde sirva como, digámoslo así, como el auxiliar para la catedral siendo parroquia. La iglesia de San José fue la parroquia de la catedral. En algún momento también la Veracruz. Y hasta 1972 fue la iglesia de San José, que queda en el centro, fue la parroquia de la catedral, y ya se determinó que fuese, a partir de ese año, que fuese parroquia, por lo que ustedes mismos decían, por lo que implica que si es el centro, digámoslo así, de nuestra fe en la ciudad, era necesario que ella se convirtiera también en un referente en ese sentido, que sirviera a la comunidad en la vida sacramental, también que tuviera una administración que, digámoslo así, tuviera ese carácter pastoral, porque obviamente la catedral tiene sus bienes que ayudan al sostenimiento de la misma y al sostenimiento de otras obras pastorales que hacen parte de ella. Pues obviamente el padre Luis Felipe conocerá mucho más las actividades pastorales que realizan, pero yo en la ignorancia que tengo frente a ese sentido pastoral de la catedral, sé que hay, por ejemplo, comedor, sé que también, por ejemplo, el padre Luis Felipe hace la lección divina con personas de la comunidad LGTB, etcétera. Y realmente que pienso que esas actividades pastorales enriquecen mucho la vida de la iglesia. Sabemos que es difícil porque se está en el centro y la gente es intermitente. Están los habitantes de calle, los habitantes en situación de calle, los unos que habitan en la calle y que tal vez no participan de esa vida pastoral, pero los habitantes en situación de calle, que son, por ejemplo, las personas de trabajos informales, las personas que ejercen la prostitución, etcétera, sí necesitan una palabra de aliento en todo momento, sí necesitan una ayuda espiritual, y sé que la catedral está como trabajando en ese sentido. No sé, padre Luis Felipe, si esté Sí, lo correcto. así es, padre. De hecho, en este año, pues en el marco del año jubilar y con esta fiesta de la dedicación, se ha pensado en el lema de la catedral como un lugar de esperanza. Y es que imagínense, cada uno haga el ejercicio de imaginar lo peor que usted se imagine de algo o de alguien. Lo peor en cuanto a pecado o delito. Esa persona llega a la catedral, y llega a la catedral a buscar esperanza,
a buscar esperanza en la confesión, a buscar esperanza en la Eucaristía, y entonces entrega al Señor sus rodillas, entrega al Señor sus lágrimas, entrega al Señor lo que les duele, entregan al Señor su sufrimiento. Entonces bien sabemos que todo lo que se le ofrece al Señor Él lo transforma. Entonces se ha convertido la catedral en lugar de esperanza donde todos los sacerdotes vamos y renovamos nuestras promesas sacerdotales, un lugar de esperanza y de comunión donde todas las parroquias nos congregamos allí para celebrar nuestra fe. Pero también la catedral, como decíamos ahorita, no solamente tiene su misión de cátedra del obispo, sino que también es una parroquia donde debe darse a conocer la evangelización, ¿cierto? Que es Jesús mismo. Entonces, lo que nos indicaba el padre Asdrúbal, pues tenemos varios frentes de pastoral. Tenemos un proyecto muy bonito y muy especial que se llama Almorcemos con Jesús. Ese proyecto lleva alrededor de 3 años más o menos, sí, 3 años, se cumplió ahorita en mayo, y con ese proyecto se da almuerzo y alimento a más de 400 habitantes de calle todos los domingos, 400 familias de inmigrantes, etc. También en ese proyecto se envía mercados de manera mensual a las parroquias más pobres de nuestra arquidiócesis, con lo que ocurrió este año en la avalancha en Granizal arriba en Santo Domingo. Se enviaron 400 mercados a todas las familias, a Villatina también se ha llevado, a San Javier también se ha llevado. Entonces es como una comunión en la caridad, y es lo que nos dice el Concilio Vaticano II, que la caridad es el corazón de la Iglesia. Entonces los domingos en nuestra catedral se ha convertido como en la jornada del peregrino y del pobre. La jornada del peregrino y del pobre. ¿Por qué? Porque llegan muchos peregrinos. Han llegado muchos peregrinos a nuestra catedral, como lo hemos dicho, buscando esperanza, pero buscando sobre todo sentirse amados por Dios. Y en la mañana llegan los habitantes de calle a las 9:30 de la mañana. Llegan en la mañana, hacen el Santo Rosario, participan de la Eucaristía a 10 de la mañana, y luego de la Eucaristía a 10 de la mañana se les da unas catequesis, hombres, mujeres y niños aparte. También hay una escuela de música para los niños, y luego se les sirve también el almuercito a cada uno de ellos. Es una experiencia muy bonita y muy especial, a la cual todos están invitados si quieren participar como voluntarios, si quieren ayudarnos desde la parte de psicología. Inclusive entre los voluntarios hay 2 instrumentadores quirúrgicos que participan de esas jornadas de la mañana, buscan cuáles de los habitantes de calle o en situación de calle están heridos, aporreados, lastimados, y les ayudan pues como a sanar las heridas. Entonces es muy bonito porque todos ponen sus dones al servicio de la comunidad, sea comunicador, sea médico, sea enfermero, en lo que se dedique, pero pone sus servicios a la comunidad. Y también lo que nos indica el padre Asdrúbal, pues tenemos ahora una experiencia muy especial. ¿Cómo les parece que un día estábamos el padre Leonardo y yo afuera de la catedral y entramos por la puerta de uno de los costados y habían 2 personas de la comunidad LGTB en la puerta de la catedral? Entonces saludamos pues obviamente y les dijimos, bueno, están en la Eucaristía, bueno, ¿por qué no entran en la Eucaristía? Y la pregunta de estas personas fue, es que así podemos entrar. Y nosotros les dijimos, pues claro que pueden entrar. Entonces entraron a la Eucaristía y se quedaron de la Eucaristía y siguieron yendo a la Eucaristía. Y hasta que un domingo se acercaron y nos dijeron, padre, queremos llenarnos de Dios. Queremos también tener un grupito aquí en la parroquia, claro. Entonces empezó todos los martes, cada 15 días, de 3:30 a 5 de la tarde, un encuentro más o menos de 14, 15 personas que pertenecen a esta comunidad. ¿Y qué se hace con estas personas? Se realiza un momento de oración, luego se hace lección divina, que se refleje en la vida de cada una de estas personas. También compartimos algo, un buñuelo, un yogurcito, alguna cosa, y luego un momento muy grande, y es oración al Santísimo. Y en la oración frente al Santísimo hay silencio, hay cantos, hay encuentro con el Señor. Entonces nosotros en la evangelización solamente es
acompañar y orientar. El que se encarga del resto, de todo el crecimiento de la semilla, es el Señor. Entonces, sí, nuestra catedral tiene, gracias a Dios, un movimiento muy bonito, muy especial. Tenemos también las redes sociales, que las puedo promocionar por acá. Claro que sí. Ah, bueno. Tenemos TikTok. Para que nos sigan en TikTok. Ahí pueden ver al Padre Felipe, si no lo conocen, ahí les quita la curiosidad. Se llama @Catedral Metropolitana Med, para que participemos. Tenemos Instagram, tenemos página web nueva, entonces para que todos participemos. ¿Qué grupos pastorales tenemos? Bueno, las comunidades de vida consagradas que hay alrededor, grupo de catequistas, proclamadores de la palabra, los ministros extraordinarios de la comunión, el coro de la catedral que se llama Caticum Novum, los colaboradores del canto, el voluntariado de la obra Almorcemos con Jesús, la pastoral de la salud, el voluntariado logístico y también la preparación a todos los sacramentos, bautismo, primera comunión, confirmación de jóvenes y también confirmación de adultos. Entonces son cosas que de pronto no veíamos porque pensamos como la catedral hacia allá, pero que este jubileo ha sido como la oportunidad para dar a conocer este espacio de fe tan importante para nosotros. Este espacio definitivamente no es solo o no ha sido solo como ese viaje por la historia que sabíamos que íbamos a hacer, para conocer un poco de esa forma en la que fue pensada, construida, planeada nuestra catedral, sino que ha sido, lo digo yo y eso que estoy acá cerca, una forma de darnos cuenta de lo viva que es nuestra iglesia y de la riqueza tan grande que hay en nuestra catedral. Ojalá las personas que pasan o que nos escriben en redes sociales y dicen la catedral siempre está cerrada, estén escuchando este programa o lo escuchen o se los compartan, para que en serio nos demos cuenta que a veces lo decimos es porque nosotros no hacemos parte de, no nos damos la oportunidad de estar allí en lo que realmente se vive a diario, pero nos damos cuenta, así como lo dicen muchos sacerdotes cuando vamos a visitarlos semana a semana, es una parroquia viva. Qué rico que hoy nos demos cuenta que nuestra catedral es una parroquia viva, que acoge a todo el que lo necesita y que tiene las puertas abiertas, que me pareció muy bello, Padre Felipe, como tú lo decías, tiene las puertas abiertas para todos, que también es un llamado que nos hacía el Papa Francisco, ¿cierto? Que seamos una iglesia de puertas abiertas, y es lo que tenemos en nuestra catedral, y qué rico que hoy pues hagamos esa conciencia en este espacio de eso. Precisamente nuestra catedral es el corazón de nuestra iglesia y es una iglesia de puertas abiertas. Así es. A ustedes muchas gracias por regalarnos su tiempo, este espacio que nos permitimos compartir. De verdad que nos damos cuenta que pues con este programa hay muchas cosas que ocurren en nuestra iglesia a veces que no somos conscientes, pero lo rico de conversarlo aquí es hacernos conscientes y encontrar un lugar para cada uno de nosotros en los espacios que tenemos en nuestra iglesia. Finalmente, invitarlos a peregrinar. Aquí, no sé, Padre Felipe, si le explicamos rápidamente a la gente qué implicaciones tiene esto de peregrinar hacia la catedral, a qué nos está invitando este año jubilar, para ir cerrando este programa con esta invitación. Claro que sí, bien sabemos que en este año jubilar estamos todos a peregrinar a un espacio, un lugar en donde podamos recibir la indulgencia plenaria. El Papa Francisco ha querido que todas las catedrales del mundo sean el sitio de peregrinación en cada una de las arquidiócesis y de esa manera lucrar o obtener la indulgencia plenaria. Entonces podemos peregrinar de manera personal a nuestra catedral. La indulgencia plenaria se puede adquirir durante todo el año, así que podemos participar de manera personal, o también podemos acercarnos con nuestras comunidades parroquiales, nuestros movimientos laicales, comunidades religiosas, y de esta manera participar. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la indulgencia plenaria? Pues estar en gracia de Dios, ¿cierto? Es decir, previamente confesados, participar de la Eucaristía y luego de comulgar, orar por las intenciones del Papa, realizar el credo y también efectuar la oración del jubileo. Con esto se puede obtener la indulgencia plenaria, que se puede ofrecer por los propios pecados o también se puede ofrecer por algún difunto. Entonces, nuestra catedral está abierta a todos, como decía el Papa Francisco, que lo estamos citando tanto, además que lo extrañamos mucho, al Papa Francisco, es que nos enseñó mucho, demasiado. Muchísimo. Fratelli tutti, todos hermanos, y en nuestra catedral todos los esperamos con los brazos abiertos y con el corazón también.
Muchísimas gracias, Padre Felipe, por eso. Finalmente, Padre Asdrúbal, un detalle que usted diga, si uno entra a la catedral, usted tiene que darse cuenta que en este detalle específico de la arquitectura, una decoración, un adorno, un ornamento, algo que usted diga, si se fijan en eso, encuentran la gracia de Dios. Me inquietó mucho lo que dijo el Padre Luis Felipe, y me haces pensar con lo que dices, Vale, en algo particular. La catedral, en la parte superior, casi que llegando al techo, tiene un montón de pequeños arquitos. El Padre Diego Uribe nos contaba que allí se pensaban poner los apóstoles, los doctores de la iglesia. Pero a propósito de lo que dice el Padre Luis Felipe, lo que tú dices, yo creo que esos lugares no tienen que estar llenos de las imágenes de nuestros santos tan bellos, que sería preciosísimo, pero yo creo que ese es el lugar de cada uno de nosotros. El arco en cada catedral o en cada iglesia es signo del cielo, el signo de que todos caminamos hacia allá. Entonces, qué bueno encontrar nuestra catedral como ese espacio para nosotros irnos ganando el cielo, para nosotros ir, como decíamos en estos días en la palabra, aspirando a los bienes celestiales, como que ese lugar tan sagrado, tan especial, nos sirva a nosotros como para acercarnos más a Dios. Yo considero que la catedral en su, digámoslo así, en su estructura tiene un aire que invita mucho a la espiritualidad, a diferencia de muchas catedrales del mundo que son muy cargadas, por ejemplo, de imágenes muy cargadas, que son muy bellas, no las quiero demeritar, pero yo creo que nuestra catedral en ese digámoslo así, ambiente tan especial que le dan los ladrillos que hacen que sea como tan acogedora, pienso que puede ser un lugar muy especial para la espiritualidad. Nuestra catedral es una catedral sagrada, ha sido visitada por santos. Ahí estuvo San Juan Pablo II, estuvo el Papa Francisco, que no dudo, a propósito de lo que dice el Padre Luis Felipe, que en el futuro lo tengamos también en los altares. La Madre Berenice, que ha sido beatificada hace muy poco, la Madre María de Jesús Upegui, que está en proceso de canonización, la Madre Laura, o sea, la catedral ha sido visitada por santos. Jesús Antonio Gómez, que también un gran director espiritual del seminario de nuestra arquidiócesis, que está en proceso de canonización. Entonces, una catedral visitada por santos tiene que ser muy espiritual para mí. A mí mi catedral siento que es un lugar de mucha espiritualidad. Cuando entro, inmediatamente me devuelvo 20 años, casi 20 años que cumplo el próximo año, cuando fui ordenado sacerdote allí. O sea, para mí es un lugar donde siempre que llego me devuelve a mi ser espiritual. Muchísimas gracias, Padre, por eso. Creo que con sus palabras, con lo que aprendimos acá, entraremos a ese lugar más conscientes de la implicación que tiene, todo lo que tiene para enseñarnos. A ustedes, queridos oyentes, gracias por llegar hasta este momento del programa, por acompañarnos, por siempre estar dispuestos para nosotros, porque de verdad que nos encantan estas conversaciones. Si se perdieron un pedacito, ya saben que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Arquidiócesis de Medellín, o en Spotify como Al Día con la Iglesia. Bueno, a todos, gracias como siempre se los decimos por acompañarnos. Esto lo hacemos con todo el corazón para que todos podamos seguir aprendiendo de las riquezas de nuestra iglesia. Desde el máster Eric Torres, desde la mesa Eni Ramírez y Valentina Vélez, los dejamos con el mensaje editorial que nos regala Monseñor Ricardo Tobón Restrepo para esta semana. Un abrazo para todos y bendiciones. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: Preparemos las redes. A lo largo de 7 años consecutivos hemos venido celebrando en nuestra arquidiócesis el mes misionero. La ocasión para iniciarlo nos la dio el centenario de la promulgación de la Carta Apostólica Maximum Illud, con la que el Papa Benedicto XV en el año 1919 hizo un apremiante llamamiento a la responsabilidad misionera que tenemos todos los bautizados de anunciar el Evangelio. En esta carta, ante la devastación causada por la Primera Guerra Mundial, pide especialmente el compromiso de los laicos para hacer reverdecer la evangelización y sanar las heridas que estaban abiertas.
Esta práctica que nos viene ocupando el mes de octubre y se prepara y evalúa en los meses precedentes y posteriores, ha sido bien acogida por todas las parroquias con el loable empeño de los párrocos, los consejos parroquiales y demás agentes de pastoral. Son reconocidos los buenos frutos que produce y la necesidad que tenemos de seguir impulsando este espacio que, como sabemos, es una ocasión de relanzar la vida cristiana, los procesos de evangelización, los vínculos de comunión eclesial y la búsqueda de los alejados en toda nuestra iglesia particular de Medellín. La vida actual, dominada por la prisa, el individualismo, la búsqueda de dinero, la soledad y el temor, necesita a Dios. Él es el único que nos puede dar el sentido de la existencia, la fortaleza para afrontar los combates, la fraternidad para caminar unidos, la esperanza para ver más lejos. Por eso, la fe debe ser iluminada, estimulada, renovada, sin cesar en todos los fieles a fin de situarnos y actuar debidamente en las realidades temporales de las que somos responsables. Más que para realizar unas acciones determinadas o desarrollar un tema específico, este mes es para avivar nuestro estado permanente de misión. Comencemos a disponernos y a preparar nuestro mes misionero. Es muy importante que cada párroco con su consejo parroquial analice el recorrido pastoral del año para descubrir qué cosas es preciso potenciar en este momento. Discierna la forma como se va a convocar y motivar toda la comunidad. Elija los coordinadores y misioneros que realizan las visitas y asambleas. Determine las celebraciones y demás iniciativas con las que se va a potenciar los procesos de evangelización en las diversas vertientes pastorales. Descubra caminos para buscar y acoger a los que por algún motivo se han alejado de la iglesia. Este año el mes misionero buscará hacer un énfasis en el compromiso sociopolítico de cada cristiano. Es algo que hemos venido reflexionando en las reuniones de arciprestazgo, en las jornadas de formación del clero y a través de otros encuentros y medios. Sobre este tema tendrán en cada parroquia una preparación específica los coordinadores y misioneros y se ofrecerán subsidios también para las celebraciones, las asambleas y otros momentos pastorales. Esperamos que bajo el lema Cristianos en el Mundo logremos en este mes hacernos conscientes y responsables de una verdadera participación ciudadana. El mes misionero, como se hablaba en una reciente reunión de los delegados de pastoral, nos debe dejar en cada parroquia el propósito permanente de conversión personal y pastoral, la fe y la fraternidad más fortalecidos, los laicos más formados y capacitados para la misión, el mejoramiento de los procesos de iniciación cristiana y de evangelización, una renovación del trabajo con las familias y los jóvenes, una motivación más eficaz a tantas personas marcadas por la secularización para que sigan a Cristo, con una seria consolidación de las pequeñas comunidades eclesiales. El mes misionero lo debemos aprovechar para promover una liturgia más viva y participativa, para responder a la urgencia de organizar una válida ayuda a los pobres y necesitados, para darle mayor consistencia y alcance a toda la programación pastoral de la parroquia. Este mes misionero, que desde ya encomendamos en nuestra oración, nos debe llevar en último término a vivir a fondo nuestro bautismo, santificándonos y asumiendo el honor y la responsabilidad de ser luz y sal del mundo. En síntesis, es una oportunidad para recibir y transmitir la vida de Dios que nos da alegría y esperanza. No dudemos, también este año preparemos y lancemos las redes en el nombre del Señor. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.